Bueno, buenas noches a todos. Para nosotros en realidad es un placer estar aquí. Creo que es la primera vez que hacemos esto de casados. Que enseñamos juntos. Van a ser nuestros conejillos de indias, no mentiras. O nosotros los... O nosotros los de ustedes. No, para nosotros es realmente un honor estar aquí con ustedes. Realmente el tema que vamos a estar hablando durante algunas sesiones es un tema muy retador. Vamos a estar hablando acerca de las emociones, el diseño de... Segundito. Vamos a ¿Sí hablando? compartir pantalla aquí en la presentación. De cómo Dios diseñó nuestras emociones que forman parte de su diseño. Y sí, unos datos generales y... Sí, vamos a seguir con lo que es la construcción del ser en cuanto a la transformación del alma. Entonces, permítanme un segundito. Ok, entonces, hemos hecho un recorrido acerca de la voluntad, situación técnica, y hemos hablado de cómo era necesario que la voluntad fuera puesta bajo el gobierno de la voluntad del Padre, ¿sí? Que nuestra voluntad fuera transformada para que no buscáramos nuestros propios deseos, sino los deseos del Padre. Hemos dicho que la voluntad es una parte que constituye el alma y vamos a estar hablando de las emociones, que es otra de estas áreas que constituyen el alma y que tienen una función muy interesante dentro de lo que nosotros somos, porque ninguno de nosotros puede decir que no ha sentido emociones y que muchas veces ha hecho cosas por emoción. Todos estamos llenos de emociones, todo el día sentimos estas emociones, experimentamos lo que producen, lo que hacen. Si estamos muy felices, si algo nos causa euforia, es imposible no reír. Y bueno, las emociones finalmente juegan un papel muy importante dentro de lo que hemos estado hablando con respecto a la voluntad. Las emociones y la voluntad trabajan juntas. Entonces, nos conectamos de otro lado para poderles ver los rostros porque desde aquí no los vemos y queremos verlos. Okay. Creo que ya está. Eso, perfecto. Listo. Entonces, las emociones se manifiestan de manera automática. Nosotros vemos una película que está en una escena muy emotiva y tendemos a sentirnos empatizados con lo que está sucediendo y sentimos esa sensación de cuando alguien muere o cuando lastiman a un animal o cuando alguien hace un chiste muy gracioso, naturalmente, automáticamente esas emociones toman expresión en nosotros. Estas emociones también tienen el poder de hacernos actuar. Si nosotros tenemos mucha alegría o estamos experimentando mucha euforia o esta alegría se mezcla con otras sensaciones, entonces nos dan ganas de abrazar a alguien y actuamos por impulso de las emociones. Pero más que todo, estas emociones históricamente han ayudado al hombre en su supervivencia. Entonces también son unos mecanismos de alerta que nos ayudan a relacionarnos con nuestro entorno, a sobrevivir en nuestro entorno, a participar de nuestro entorno. Las emociones son fundamentales para estar conectados con lo que es la sociedad y lo que existe alrededor de nosotros. Las principales emociones son 6. Son sorpresa, desagrado, miedo, ira, tristeza y alegría. La sorpresa, el cuerpo, la sorpresa nos ayuda a dimensionar nuestro entorno. Si se dan cuenta, cuando una persona está sorprendida, los músculos faciales se abren los ojos. Eso es para permitirle ver qué está sucediendo en su entorno.
el desagrado o rechazo, pues eso nos ayuda cuando algo en nuestro cuerpo es quizá una fobia o algo que nos parece Desagradable. desagradable, sí. También nos ayuda como a la supervivencia. Cuando algo no se ve muy agradable, nosotros nos resistimos a eso y puede que esa cosa a la que nos estamos resistiendo tenga la capacidad de envenenarnos o algo. O sea, nos ayudan para nuestra supervivencia natural. Sí. También el miedo es parecido, solo que en este es más fuerte la sensación. Cuando nosotros tenemos miedo, tendemos a buscar protección, un lugar donde nos podamos sentir seguros. O correr. También. La ira, pues esta es, pues su nombre lo dice todo, ira. En esta tenemos ganas de, no sé, explotar, de romper algo, destruir o En poder. un extremo, Sí, pero es la que tiene la, como, de todas, esa tiene la capacidad de dominar nuestra reacción de forma más expresiva, como de forma más potenciada, sí, es una de las emociones más fuertes. peligrosas. Sí. También está la tristeza, en esta sentimos desánimo o puede también, en un caso más extremo, puede llegar a la depresión. Y también está la alegría, que es cuando nos sentimos felices, eufóricos en sí. Bueno, ¿cuál es su función e influencia dentro de la creación del ser humano? Las emociones tienen el poder de alterar todo lo que somos, desde nuestra química hasta nuestra conducta. Nuestras emociones, cuando nosotros sentimos una emoción, hay una química del cuerpo que comienza a regularse. Entonces se sube una cosa, se baja otra y se comienza a experimentar una serie de cambios que no solamente están dentro de lo que nosotros sentimos como en nuestro cuerpo, sino que literalmente, químicamente, se están moviendo y articulando dentro de nuestro cuerpo, transformando muchas cosas y ejecutando acciones que finalmente se pueden convertir en conductas. También las emociones pueden cambiar nuestra fisiología. Estas organizan las respuestas de distintos sistemas biológicos, en donde están incluidas las expresiones faciales. Lo que quiere decir eso es que las emociones tienen el poder de incluso cambiar hasta nuestro lenguaje corporal. Cuando una persona está, por ejemplo, asustada, esta tiende a, por así decirlo, recoger el cuerpo, cerrar las piernas. A veces cuando una persona se siente escéptica, bueno, siente no está escéptica, tiende a cruzar los brazos. Cuando está alegre o se siente segura, pues está más abierta en sí. También alteran nuestra psique. Estábamos hablando de la química. Bueno, la química está en todo el cuerpo y altera todo lo que somos. Eso incluye nuestra mente, lo que está constituido en nuestro pensamiento como la memoria que genera esa clase de emociones. Más adelante aclararemos un poco más ese punto. El caso es que alteran nuestra atención, nos causan una alarma en nuestra mente que comienza a generar un proceso dentro del cuerpo. Esta también tiende a cambiar nuestra conducta o también, por decirlo, nivelarla en sí, pues las emociones nos ayudan a desenvolvernos en nuestro entorno dependiendo de cuáles sean las circunstancias. En otras medidas, si tenemos emociones fuertes y no sabemos cómo controlarla, también puede impactar de manera negativa. Por ejemplo, si tú estás pensando en algo negativo, te sientes molesto, furioso, y alguien se te acerca a saludarte o te dice algo, nosotros tendemos a responder de la misma manera si no tenemos cierto control cómo nos sentimos y quizá podamos responderle de manera agresiva o de una forma desagradable a esa persona. Okay. Las emociones también generan algo que son como las motivaciones. Las motivaciones están íntimamente relacionadas con las emociones, por eso se llama emotividad. Esto, las emociones siempre están motivando lo que es la construcción de nuestro ser a que
realice algo. Sí, es como un mensaje que mandan las emociones, que comienzan a dirigir todo hacia un punto, pero también se enfoca hacia el hecho de mantenernos enfocados en un objetivo. Si hay un objetivo que nosotros queremos perseguir, las emociones pueden ser grandes motivadoras para que nosotros alcanzamos esas metas. Algunas de las reacciones fisiológicas y comportamentales que desencadenan las emociones son innatas, mientras que otras se aprenden en la observación del entorno. Por ejemplo, algunas de las emociones básicas, de las que se refieren las innatas, estas aparecen. Okay. Como sigue diciendo, algunas de las que son innatas, estas pueden ser algunas de las básicas como la ira o la felicidad, que esas empiezan a aparecer a temprana edad, y otras tales como el miedo o la ira. También puede ser la ira. Estas ya se van aprendiendo dependiendo de nuestras experiencias y con las personas alrededor. Ok. Nosotros todos nacemos con una química, nuestro cuerpo naturalmente tiene una química y viene con unos niveles de hormonas que manejan por diseño las emociones que nosotros vamos a tener. Sin embargo, como hemos dicho, las emociones también son resultado de una construcción social, son resultado de un aprendizaje de la sociedad o de experiencias personales, son resultado de las cosas que vemos en casa, de cómo aprendimos a sobrevivir en nuestro entorno, en nuestra sociedad, que cuando éramos pequeños veíamos cómo los niños se peleaban por un juguete y unos eran más territoriales que otro. Todas estas clases de situaciones que surgen alrededor del ser humano también construyen conceptos con respecto a las emociones. No es lo mismo, no es la misma la respuesta de una persona que ha crecido en un entorno que es un poco más pacífico a la respuesta de una persona que ha crecido en un entorno más caótico. Cada una de ellas posee las mismas emociones básicas, pero las construcciones sociales de la manera en la que ellos ven las situaciones sí son diferentes, lo que hace que su respuesta o la acción que procede de esas emociones sean diferentes. Por ejemplo, si alguien estalla o se pone mal genio o de pronto está herido o comienza a llorar, la persona que ha crecido en un entorno más pacífico va a querer ayudar o va a querer cómo solventar la situación o va a querer huir porque desconoce la situación y le da miedo y nunca había estado en una situación así. No lo mismo que otra persona que sea agresiva que de pronto se puede retraer y contener para no participar de un escenario así o que se ponga al nivel de la situación. También un ejemplo podría ser en cuanto a los miedos, quizá de pronto en un entorno donde una persona creció donde había muchos animales o insectos y está acostumbrados a verlos y sus padres quizá no expresaban ningún tipo de temor hacia ellos. Este va a crecer y no los verá y les dará igual. Pero si una persona en la que en su casa vio a su mamá o a su papá gritar por una cucaracha, pues también puede crecer de la misma manera, con miedo a los insectos o animales en sí. Sí, o también generamos, cuando estabas hablando de eso, también nosotros generamos como ciertas respuestas a las emociones de los demás. Eso, o sea, las emociones nos permiten establecer esos lazos con las otras personas también porque crean empatía. Recuerdo mucho que cuando mi hermana y yo compartíamos cuarto cuando estábamos pequeñitas y siempre que entraban polillas o zancuditos o lo que sea, chitititos, ella gritaba y saltaba o desde la ducha. Y recuerdo mucho que en la habitación, cuando era así de noche, ella me decía, mátala, mátala, mátala. Bueno, mi hermana es 8 años mayor que yo y yo era una pulguita matando las moscas y a mí no me daban miedo y crecimos en el mismo entorno. Entonces también las personas con las que nos criamos tienen como el poder de
generar un escenario donde esas experiencias crezcan de manera diferente. ¿Sí? No es lo mismo como ella lo vivió a como yo lo viví, la misma situación. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque necesitamos comprender cómo se construyen las emociones y cuál es el alcance y el rango de influencia que tienen sobre nosotros. A veces con algo que es tan natural en nuestra vida, que nosotros sentimos a diario, vivimos, experimentamos continuamente, las perdemos de vista o no nos acercamos a entender qué es lo que está sucediendo. Hay muchas cosas que te producen risa y no sabes por qué. Y ahora no es que nos pongamos a analizar todo y busquemos la razón de todo, pero sí hay algo muy importante aquí, y es que si las emociones tienen la capacidad de generar una conducta, una visión del mundo, un estímulo, una motivación, una conexión con nuestro entorno, tienen la capacidad de hacernos reaccionar o expresar acciones determinadas, pues en realidad están dominando una parte muy importante de nuestra vida. Y hay que ver cómo estas emociones de nuestra vida pueden sumar a bien en vez de destruir esas conexiones sociales, esas reacciones, o desembocar en algo que naturalmente no es el diseño de Dios para nuestra vida. Nosotros deberíamos de, en ciertos momentos, de hacer como algunos tipos de introspección en nuestro diario vivir, de, no sé, como esas cosas particulares en las cuales sentimos emociones quizá fuertes, o preguntarnos por qué estamos sintiendo eso y cómo afecta eso nuestra manera de actuar. Yo recuerdo cuando pequeño estaba en el colegio y estaba jugando con unos amiguitos ahí, y uno de ellos me hizo un comentario de que tenía mal aliento, y eso me derrumbó en ese entonces. Entonces yo recuerdo que siempre después del recreo, después de almorzar, yo me compraba una menta para el aliento, y yo lo hice hasta casi el último año. Y no fue, yo me pregunté cuando estaba en el último año, me llegó como, no sé, una iluminación de, oye, ¿por qué yo estoy comiéndome, siempre me como una, seguro ni siquiera me está haciendo bien? Y me llegó ese recuerdo, y yo, wow, eso afectó el resto de mi vida. Quizá es como algo simple, pero en muchas personas quizás es algo mayor. Entonces, eso. Sí, no, o sea, en muchas personas se generan cosas como los traumas, o hay personas que no pueden experimentar emociones, que psicológicamente no tienen como esa oportunidad de experimentar las emociones como tal, entonces las reprimen. Hay personas que no quieren sentir felicidad porque sienten que sintiendo felicidad hacen algo mal, o que no se merecen sentir la felicidad, o hay personas que no se permiten sentir tristeza. Entonces, bueno, ese abrebocas, vamos a hacerles una pregunta. Quiero que me digan, si no pueden abrir los micrófonos, escríbanlo en el chat, pero quiero que me digan si ustedes piensan que las emociones son buenas o malas. Si piensan que las emociones son malas, escriban sí o abran su micrófono y digan sí. Si no, voy a preguntar a cada uno. Dedocráticamente. Dedocráticamente. Bueno, nos vamos dedocráticamente. Diego, ¿tú crees que las emociones son malas? Yo creo que son buenas. Ok. Adriana. Depende la emoción. Depende de la emoción que sintamos. ¿Son buenas o son malas? André. Depende del momento, en algunas ocasiones. Ok. Efraín Alberto. Don Efraín Alberto. Yo pienso que las emociones son buenas de acuerdo también a las circunstancias que se están viviendo en el momento.
Ok. Efraín Campis. Yo Efraín. pienso que las emociones solamente es como la punta del iceberg. No, son unas señales, no son ni buenas ni malas para mí, porque solamente está mostrando lo que hay en el corazón. Entonces, lo que me enoja o lo que me hace feliz está mostrando pues el estado de mi corazón, pues como lo que hay en lo profundo. Ok, una respuesta muy diplomática. Grace. Hola. Yo creo que las emociones son necesarias, no creo que sean buenas o malas. Creo que lo bueno y lo malo depende es la forma en cómo reaccionamos o cómo llevamos esas emociones a los actos. Ok. Laura. En ese sentido, estoy muy de acuerdo con Efraín. Pienso también que son las puntas del iceberg y que son el reflejo de lo que uno tiene en el corazón o de pronto también lo que está sintiendo en medio de ciertas situaciones. Ok. Estela. Creo que Estela está camino a la casa, sí, ella no puede responder ahora. Judy. Ella va de camino al trabajo. Sí. Ella no puede. Judy. Bueno, yo pienso que las emociones son buenas porque refleja lo que realmente somos. Porque si yo tengo ganas de llorar y lloro, pues estoy demostrando una emoción que estoy llorando, ¿no? Si estoy triste, o sea, eso refleja lo que yo soy. Entonces, me parece que es una manera de uno en ciertas circunstancias demostrar lo que se está viviendo. Ok. Estelita, abriste tu micrófono, no sé si puedes responder o si lo abriste para decirnos que no podías responder. Yo pienso que son buenas. Ok. Súper. Mami. Bueno, lo que pasa es que depende de quién me está gobernando. No te vayas muy allá. No te vayas muy allá. ¿Sí o no? ¿O depende? Lo que pasa es que es un desastre si no hay quien las gobierne. Ok. Señor bien. William Papa. Resumido, concreto, por favor. Nos quedan 3 sesiones todavía. No. Ok, no. Listo. Ok, realmente en la cultura se han creado muchas concepciones acerca de las emociones y no nos vamos a ir muy allá, pero sí vamos a hablar acerca de algunos mitos que se han creado con respecto a lo que son las emociones. Recuerdo mucho que muchas personas que conocí decían que las emociones de tristeza o de tristeza, dejémoslo en tristeza, eran malas y que de hecho eran pecado, que uno no podía sentir tristeza porque era pecado. Recuerdo también que decían que la ira había que reprenderla. Entonces hay muchas construcciones de interpretaciones humanas que se han gestado alrededor de estas emociones. Por ejemplo, si una persona no sonreía cuando iba a la iglesia, decían que estaba en pecado o que Cristo no era vida en su vida. Entonces yo recuerdo que yo pasé por una etapa donde pues yo no era muy sonriente con todo el mundo, siempre he sido como muy selectiva como con a quien le demuestro como mi afecto y decían mucho eso como no, tú tienes que sonreír porque Cristo está vivo, tú tienes que sonreír porque esto, tú tienes que estar feliz, tú tienes que estar feliz. Y nosotros pensamos que ser hijos de Dios es tener una vida donde siempre estamos alegres. Y hay muchas realidades que están surgiendo alrededor de
de estos conceptos de las emociones que son un poco complejas. Ok, vamos a quitar stop share. Ok. Que son un poco complejas porque nosotros no comprendemos el diseño, y para poder interpretar la realidad de algo debemos entender cuál fue la razón por la que fue creada. Por eso hemos hecho un traspaso de lo que hacen las emociones, lo que son, cómo se manifiestan en nuestra vida, porque nos es necesario comprender cuál es el origen de las emociones, para qué fueron creadas. Entonces, por ahora, vamos a dejar esa pregunta abierta. Y bueno, queremos leerles unos pasajes. Entonces, voy a coger la otra pantalla para no proyectar y que nos puedan observar mejor nuestras emociones faciales. Dice el Salmo 139, 13-14. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. ¿De quién somos creación? Del Padre. Okay. Sí. Romanos 1:20. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Romanos 1:20. Entonces, somos una expresión visible de las cualidades invisibles del que nos creó. La siguiente es Romanos 11:36. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Existimos por Él y para Él. Okay. Sí. La siguiente es Efesios 2:10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. El siguiente es Juan 1:3. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Ok. Si nosotros hablamos de que Dios, la persona que no es una persona, sino Dios, el ser más grandioso, que posee estas cualidades que no son visibles, que son perfectas porque Él es perfecto, justo, agradable, bueno, y todo lo que crea y diseña posee esta expresión visible de lo que es Él, de las cualidades invisibles, según los pasajes que hemos visto. Nosotros podemos decir que nosotros como creación poseemos la capacidad de ser una expresión de esas cualidades invisibles. Eso quiere decir que toda nuestra constitución, todo nuestro diseño, todo lo que nosotros somos, tiene la capacidad de ser una expresión de Él. Nuestra alma, nuestra voluntad, nuestras emociones. Nuestras emociones están diseñadas de manera perfecta, de manera, no sé, precisa, como exacta, para ser partícipes de un conducto especial. Nuestras emociones producen acciones, reacciones, conductas. Nuestras emociones nos llevan a. Podemos decir que como Dios es bueno, nuestras emociones están diseñadas para ser una expresión de esa cualidad que es inherente a Dios. No podemos decir son buenas o son malas porque lo que nosotros consideramos como bueno o malo se interpreta de manera errónea, pero podemos decir que no son malas porque Dios que las creó
no posee esa cualidad para improntarla en un diseño de nosotros. Entonces, estas emociones con las que nacemos y se construyen a lo largo de nuestra vida, que nos permiten hacer todo lo que no sé, todo lo que hacemos todos los días, porque yo cada vez que me relaciono con Manu tengo emociones a veces que no son muy buenas, me molestan algunas cosas, así como le molestan algunas cosas mías, pero esas emociones nos permiten a nosotros relacionarnos, expresarnos, así como nos permiten expresarnos con la cultura. Y es importante con la sociedad. Y es importante que nosotros entendamos que la cultura sí es algo que el hombre creó, no es algo que Dios creó. Así que todas las construcciones sociales, culturales que nosotros conocemos naturalmente, que se mueven alrededor de nosotros sobre un tema o no, o otro, no poseen esas cualidades invisibles del que es perfecto. Así que si nuestras emociones se han ido construyendo por esas experiencias sociales, culturales, tal vez nosotros debamos hacer una revisión hoy de cómo y qué nos dispara esas emociones. Porque estas emociones se dan de manera automática y a veces no las entendemos, pero hay que parar. Las emociones, se puede decir, a mi entender, son como herramientas que Dios nos da para expresarlo a Él, las cosas del Espíritu. Cuando nosotros las utilizamos de mala manera, vamos a decirlo de otra forma, pues tienden al desastre. Tienden al desastre. Las emociones sirven para expresar el amor de Dios, para expresar ira, a veces ante la injusticia. Y como decía mi esposa Daniela, tenemos que... Qué raro. Acostumbrándonos. Sí, nos estamos acostumbrando. Tenemos que revisar qué cosas nos disparan, porque a veces sentimos una emoción, sentimos enojo por cosas que no deberíamos sentir enojo, o quizá alegría, o quizá... O la respuesta también puede no ser la adecuada. Exactamente. Entonces... Sencillamente nosotros nos podemos acercar a la palabra y ver cómo estas expresiones de emociones tomaron lugar en la vida de Jesús. Porque Jesús fue el único hombre que caminó antes de la muerte en la cruz, que estaba sujeto a esa voluntad de manera perfecta, a la voluntad de Dios. Entonces, nosotros decimos, si nosotros escuchamos cosas como la ira es mala, nosotros vamos a la palabra y nosotros leemos, airaos pero no pequéis. O el momento en el tabernáculo donde estaban estos mercaderes fuera del templo haciendo negocios, y hay una ira de esto no es correcto, o sea, esto no debe estar aquí frente a la casa de mi padre, esto no debe estar aquí. Y Jesús actuó en ira y reaccionó para establecer una verdad de reino. Eso no quiere decir que cuando usted vea a alguien haciendo algo malo, vaya y le pegue en la cabeza, no. Sí, porque yo escuché en la prédica. No. Pero vemos todas estas expresiones. Cuando Lázaro murió, Jesús lloró. Él lloró. Y él no estaba cometiendo pecado en ese momento, él estaba haciendo uso de las herramientas y del diseño que Dios creó en él. Entonces, tal vez en estos días, antes del domingo, que es la próxima sesión, sí vamos a intentar hacer un ejercicio de ser un poco más conscientes de las emociones que nosotros vemos que son más frecuentes en nuestro día a día y cómo es que se están manifestando.
en inteligencia emocional uno aprende que las emociones tienen un tiempo de duración, tienen un motivo y tienen un propósito. Si las emociones no se escapan de un tiempo prudente o tienen una reacción que no suma a algo o no tienen una razón de ser, hay que revisarlas con detenimiento para entender si hay una razón de ser de estas emociones, si hay un propósito con estas emociones. Porque puede que haya una razón, me molestó algo que él hizo, pero expresarlas no tiene propósito, ¿sí? Expresar esa ira no tiene propósito. Simplemente yo le digo, me molestó esto. Y él me va a abrazar o me va a decir lo siento. Yo le voy a decir, está bien, no pasa nada. Y ya. Y nos hacemos la vida un poco más sencilla, pero eso solo es como un ejercicio para que podamos ser un poco más conscientes de cuáles son las emociones que están dominando nuestro día a día. Vamos a dejar, ya respondimos esa pregunta, pero la vamos a dejar un poco más abierta para ampliarla el domingo y hablar de otras cosillas que vienen por ahí. Esto fue todo por hoy. Eso es todo, amigos. Entonces, vamos a orar por ustedes y orar con ustedes. Ah, ok. Muchísimas gracias. Qué introducción tan llena de conceptos. Yo todavía no tengo el calificativo exacto para decir cuando nuestras emociones están mal. No sé si están distorsionadas, desviadas, descontroladas, todas las anteriores. Pero lo cierto sí es que definitivamente unas emociones fuera de control, por decir algo, pueden poner un ser humano fuera de control, poner sus relaciones fuera de control y definitivamente el propósito con el cual tiene una asignación en esta vida fuera de control. Las emociones nos pueden sacar incluso de roles y posiciones. Una experiencia, voy a contarla sin nombres, pero alguien con alguna posición importante en una organización, hablando con su jefe que tiene una posición más importante en la organización, le estaba diciendo, oye, es que el equipo quiere trabajar solo porque sabe que tú estás muy ocupado y puedes colocar tropiezo y eso, y más bien que tú entres en niveles de aprobación de otras cosas, pero que no lideres el tema. Entonces, uno dice, listo, hay varias emociones con las que se pueden reaccionar, pero me hacía pensar que si nosotros no conocemos quiénes somos y si nosotros no tenemos maduración, eso sonó raro, madurez, nuestro carácter, definitivamente son indicios de unas emociones que no están donde deben estar posicionadas, que muestran y manifiestan eso. Me parece tremendamente impactante. Como hiciste una introducción muy bonita porque nos llevaste a una definición muy técnica desde el punto de vista de las bases y estudios que tienes en las áreas de humanidades, pero también la trajiste al escenario de la palabra, que para nosotros es el escenario vital. ¿Por qué? Porque como tú bien decías, y estoy tratando de concentrar todo esto en un punto, como tú bien decías, las emociones fueron diseñadas en la eternidad, fueron diseñadas en la mente de Dios, fueron diseñadas allá y puestas en el momento de la creación dentro de nosotros para ser expresadas. Y qué importante es emociones que expresen ese Cristo que nos habita. Pero no te vayas muy lejos, porque sí. Y ahí, ya hasta ahí voy a llegar. Sí. Porque fue cuando yo dije, wow, este tema me está emocionando. Como dije más temprano.
Este tema me está emocionando. Estamos apenas empezando. Creo que vamos a ir profundamente en esto, así como hicimos con la voluntad y todo eso, y empezar a encajar partes. Nos queda un tema precioso después de este, que va a ser la fábrica de pensamientos, y vamos a tener todo aquello que conforma nuestra alma en un escenario donde vamos a decir, wow, ¿por qué es importante esto en el reino de Dios? ¿Por qué es importante esto en mi asignación? ¿Por qué es importante esto para darle el destino a mi vida? Y creo que eso va a ser precioso. Un corazón con emociones incorrectas jamás podrá, incluso, siento que no es un asunto de reino, pero no lo quiero menospreciar, sino para que me lo entiendan, no podré incluso cantar una canción con la emoción correcta. Sí. Sí, Esa hay canción una... de decir el amado, que empezamos con emociones humanistas. Tráigame una de whisky o una aguardiente y la sigo cantando. Con la emoción correcta es realmente contemplarlo a él. Todos quedamos en tus manos, Nani, Efraín, para que oren, se cierren, cantemos un rato y podamos quedar despedidos. Con Manu hoy queríamos como correr, porque la verdad que el tema es muy emocionante y queríamos cómo llegar al punto al que lo queremos llevar todo, pero nos hacía como sentido poder hablar de cuál es la función, porque si no jamás vamos a entender cuál es el propósito, así como cuál es el diseño y el por qué. Entonces no queríamos como extenderlo mucho, sino mostrar esto de una forma más técnica para ir a lo profundo, pero sí estábamos hablando y me decía cómo tenemos que definirlo yo, pero yo quiero hablar de esto. Entonces, la verdad que fue una construcción muy bonita juntos de experimentar cómo fue ver cómo Dios hacía cada cosa. Entonces, para nosotros es un placer. De hecho, el domingo estaremos hablando acerca de una vida conducida bajo emociones y sus consecuencias, y más adelante estaremos hablando del diseño y la expresión. Entonces, no se lo pierdan porque el tema es realmente muy práctico, muy útil para nuestra vida diaria, es muy, muy útil. Entonces... Hay una frase que me gusta mucho ya para cerrar, que dice, tu talento puede llevarte a lugares donde tu temperamento no puede mantenerte. A veces nosotros tenemos, qué sé yo, dones o somos muy buenos en algo, pero nuestro mal manejo de nuestras emociones hace que, por así decirlo, retrocedamos. Sí. O también podemos ver personas que quizá no sean muy talentosas, pero sí tienen un buen, quizá, comportamiento y logran cosas que nadie pensó que podrían hacer. Repite la frase. Tu talento puede llevarte a lugares donde tu temperamento no puede mantenerte. Bueno, eso fue todo este tema, entonces el domingo vamos a continuar.